pero sí hubo una influencia del cristianismo en la cosmovisión de libertad e independencia que Duarte tenía. Y eso la historia no lo deja mentir y los hallazgos están ahí. Como nación, pues estaremos cumpliendo ya un año más de la independencia de la República Dominicana. El 27 de febrero del 1844, nuestra nación fue liberada y es un tema que debemos de conversarlo, sobre todo porque mucha gente quizás no sabe la influencia del cristianismo en todo lo que fue la gesta de independencia de la República Dominicana. Juan Pablo Duarte, considerado el padre de la patria, aquella persona que fue la que motorizó todo lo que fue la gesta de independencia, adjunto de Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Juan Pablo Duarte era una persona que desde la niñez fue motivado y enseñado a valorizar la Biblia. Eso lo hizo su papá. Y vemos cómo Duarte era un lector apasionado por la Biblia y por un deseo de conocer las cosas que sobre Dios se revelan en las Escrituras. Nosotros vemos que en todo lo que fueron todo lo que tuvo que ver con el tema de la independencia, uno mira, por ejemplo, que la República Dominicana tiene como lema Dios, patria y libertad. Eso tiene que ver con una cosmovisión cristiana. Cuando vemos también la organización que fue el movimiento que gestó la independencia, conocido como la Sociedad Secreta La Trinitaria, el nombre de Trinitaria es haciendo alusión a un atributo de Dios que se llama la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando uno mira cómo empieza el juramento trinitario, que te lo voy a leer aquí para poderlo decir de una manera textual, ¿verdad? Y que no se me quede nada. Dice, en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Miremos eso. También cuando vemos que desde el inicio, desde que empieza la República Dominicana, en su constitución, en la constitución del 6 de noviembre de 1844, se instituye el escudo nacional. Y mira lo que dice el artículo 195 de esa constitución, la primera. Dice, las armas de la República Dominicana son una cruz, a cuyo pie está abierto el libro de los evangelios, y ambos sobresalen de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema de la libertad, enlazado con una cinta en la que va la siguiente divisa: Dios, patria y libertad. O sea, nosotros estamos viendo ahí vemos cómo esas ideales de valores, de concepto de equidad, de concepto de libertad que Duarte abrazó, fueron influenciados por eso que él veía en la Biblia. En la Biblia, eso, uno de los relatos que se conoce históricamente también fue que él ver cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado del imperio egipcio, que eso lo vemos en Éxodo. Eso fue un motivador para él, valga la redundancia, pensar en eso de tener una nación libre, una nación soberana, una nación independiente. Y algo interesante, Francis, es lo siguiente. Nosotros vemos en la época que Duarte le dio importancia a la Biblia, era una época donde solamente a través de la influencia del cristianismo protestante era que la gente entendía que podía acercarse a la Biblia, porque es la reforma protestante la que promueve y la que se metió en eso. Incluso hubo persecución contra los reformadores de tratar de que la Biblia le llegara a la gente en su idioma. Es así. Y que la gente podía de manera personal conocer la Biblia. Y hay que decir entonces, sí, la influencia de la reforma está ahí,
Pero ¿cómo llegó ese conocimiento a Juan Pablo Duarte? Se va a Europa a estudiar y dura 5 años, hasta el 1833. Y vemos a un Duarte que estuvo en países impactados por la Reforma, como fue Inglaterra, como fue Hamburgo, Alemania, en esos países de Europa. También viajó a los Estados Unidos, que obviamente fue un país donde en la Constitución permea todo lo que es lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. No podemos decir, porque no hay registros, de que él se haya convertido en alguien que abrazó todos los principios de la Reforma, pero sí es evidente que esa conciencia de la libertad de conciencia, de la libertad de culto, que la libertad de culto fue evidenciado en la primera Constitución, ya aparece lo que es la libertad de culto. O sea, esa influencia de libertad, esa influencia de que podemos acercarnos a Dios de manera individual, eso de que podemos tener una conciencia libre, eso de la libertad de expresión, esos aspectos son de la Reforma Protestante. Entonces, por eso decimos que tuvo que haber una influencia, porque ¿por qué Duarte era un lector de la Biblia? Él toma el concepto de la Trinitaria. Había que tener un entendimiento del Nuevo Testamento, porque el concepto de Trinitaria no es un concepto que aparece en el Antiguo Testamento. No. Uno ve destellos de eso, pero donde eso aparece claramente, el atributo de la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios, es en el Nuevo Testamento. Entonces, eso de poner la Biblia, República Dominicana es el único país del mundo que tiene la Biblia abierta, aunque el texto no fue de una vez que ese texto se puso, el de Juan 8:32, pero a través del tiempo pues fue puesto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, haciendo alusión al concepto de libertad. Claro, a nivel del contexto del texto, lo que habla de una liberación del pecado. O sea, Jesús cuando habló ahí con aquellos fariseos, era hablándole desde la perspectiva de la verdadera libertad del hombre, que es la libertad del pecado. Sí hubo un impacto, sí es verdad. No es un mito, no es un invento de los cristianos, no. Usted puede investigar por usted mismo. Sí, realmente, la fe cristiana. No estamos diciendo que Duarte fue un cristiano devoto ni demás, no. Pero sí hubo una influencia del cristianismo en la cosmovisión de libertad e independencia que Duarte tenía. O sea, y eso la historia no lo deja mentir y los hallazgos están ahí. Y eso podemos decir que las bases de la dominicanidad, la identidad de la dominicanidad tiene mucho que ver con la cosmovisión cristiana. Lamentablemente hoy día permea nuestra cultura más el secularismo que el cristianismo, porque hay gente que dirán, bueno, pero ¿y República Dominicana es un país cristiano? Tiene en sus fundamentos el cristianismo permea, pero no es un país cristiano, obviamente. Porque para tú ser cristiano tú tienes que entregar tu vida a Cristo y nacer de nuevo. Y lo que permea, como lo que permea en la mayoría de los países hoy día, es el secularismo, es el posmodernismo. La cultura dominicana en la práctica es posmoderna. Y por eso vemos la degeneración de valores. Ahora bien, nuestros fundamentos como nación están muy vinculados a la cosmovisión cristiana y eso es algo que si retomamos esa vía, nuestra sociedad va a caminar diferente.